Hola con todos ustedes, sean bienvenidos a este video elaborado para la campaña de concientización ciudadana promovida por la Universidad Tecnológica del Perú en el curso de Individuo y Medio Ambiente. El día de hoy con mi equipo de trabajo presentaremos diferentes propuestas y aplicaciones de prácticas ecoeficientes. ¿Para qué? Para poder mitigar el impacto ambiental de nuestro entorno cotidiano. Somos un equipo comprometido con la educación ambiental y la promoción de prácticas ecoeficientes. Es por eso que el día de hoy nos une como compromiso el contribuir a un Perú más sostenible. Quien son los integrantes del equipo son María Teresa Criollo García, Zulmi Monzón John Top, Damaris Thais Farroucho Fen y quien les habla, Valeria Nicole Berillo Coronado. Para poder iniciar este proceso, cada una de nosotras realizó de manera rigurosa el cálculo de su huella ecológica utilizando plataformas oficiales que nos brindó la universidad y la profesora del curso de Individuo y Medio Ambiente. Tras poder contrastar y analizar nuestros resultados individuales, y logramos identificar una constante preocupante. Una de ellas es el factor de mayor impacto y demanda de recursos de nuestro grupo, ¿no? Todo se centra en la categoría de consumo de energía, transporte combinado y la gestión temática de residuos de alimentación. Específicamente nosotras descubrimos que si la población mundial mantuviera el mismo estilo de vida que actualmente nosotras registramos, se requerirían entre 2.5 y 3 planetas Tierra al año. ¿Para qué? Para poder sostener el consumo. Increíble, ¿cierto? Esto se debe a que principalmente a las emisiones de carbono indirectas asociadas a la cadena de suministros de lo que compramos, ¿no? Y otra razón es la ineficiencia de la energía recibida. Es por esta razón que nosotras hemos seleccionado como eje central de nuestra propuesta la optimización de recursos del hogar, es decir, de nuestra vida cotidiana a través de 4 diferentes prácticas ecoeficientes, cabe recalcar, pero todas diferentes. ¿Para qué? Para que de esta manera ataquen directamente a estos indicadores. En mi caso particular, yo, la estudiante Valeria Nicole Berillo Coronado, he puesto y he decidido desarrollar la optimización energética en el hogar mediante la gestión de consumos fantasmas y eficiencia lumínica. En unos momentos les voy a explicar breve cómo y a qué me refiero con esto. La definición de esta práctica, ¿en qué se consiste? Ustedes se preguntarán. Consiste en el conjunto de acciones sistemáticas orientadas ¿para qué? Para poder erradicar el consumo pasivo de electricidad, el cual representa hasta 10% de la facturación eléctrica residual. Y la transición integral hacia una cultura de iluminación, pues de un menor impacto. La relación directa entre esta práctica y la reducción de mi huella ecológica radica en la disminución inmediata de emisiones de gases, ¿no? Es decir, de efecto invernadero. Específicamente en el dióxido de carbono, al demandar menos carga de red eléctrica nacional, lo cual aún depende a gran medida de centrales térmicas, de, pues el combustible fósil se basa en eso. A continuación voy a detallar el procedimiento estratégico y operativo, por así decirlo, para poder ejecutar esta práctica de una forma doméstica, es decir, en casa. Así capaz ustedes puedan desarrollarlo de igual manera. Se divide en 3 fases conceptuales. La primera es la fase de la auditoría visual, que consiste en realizar un recorrido técnico por cada habitación de la vivienda. Es decir, con una lupa, generar un inventario de manera mental o lógica de aquellos dispositivos pues, que permanecen conectados, ¿no? Como por ejemplo la nevera, en muchas ocasiones los televisores, cargadores de teléfono, microondas, routers secundarios, etcétera. El criterio simple es que si tiene una luz de red encendida o un reloj digital activo, está generando consumo fantasma. Y podemos cuidar nuestro bolsillo a partir de eso. La segunda fase es la desconexión dinámica. Consiste en establecer pues una rutina de desconexión antes de dormir o salir de casa. Si ya te vas a dormir, puedes desenchufar el router, es decir, el internet, o diferentes electrodomésticos. Para poder hacerlo viable a largo plazo, podemos poner un horario, ¿no? O supresores de picos con interruptor. ¿Para qué? Para poder cortar el flujo de la corriente de hasta 5 dispositivos con un solo movimiento. Así reducimos el desgaste de los enchufes. La tercera fase es la eficiencia. Esto implica modificar los parámetros de los dispositivos de alto consumo, como la refrigeradora, manteniéndola, por ejemplo, de 3
y a 5 grados Celsius. O ajustar la configuración de brillo de pantallas, laptops, tipo a modo ecológico. Con estos pasos no solo aliviamos la presión económica del hogar, sino que también reducimos sistemáticamente los kilovatios por hora mensuales consumidos, logrando así un impacto más real, más medible en cuanto a la huella de carbono personal. A continuación, la siguiente práctica será explicada por mi compañera María Teresa Criollo García. Muchas gracias, Valeria. Un saludo a todos. Mi nombre es María Teresa Criollo García. Continuando con la estructura de nuestro portafolio y partiendo del análisis de mi huella ecológica, donde el consumo y desecho de recursos orgánicos e inorgánicos mostró una de las métricas más elevadas debido a la frecuencia de embalaje. He seleccionado la siguiente práctica ecoeficiente: segregación correcta de residuos sólidos y minimización de plásticos de un solo uso en el origen. Esta práctica se define como el proceso técnico y consciente de clasificar los desechos generados en el hogar según su tipología, ya sean aprovechables o no aprovechables, orgánicos o peligrosos, complementando con el rechazo sistemático de plásticos ligeros o de un solo uso. La relación con la huella ecológica es directa, es decir, al segregar correctamente, reducimos el volumen de basura que termina en los rellenos sanitarios o botaderos informales, disminuyendo la producción de gas metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Además, al evitar el plástico, reducimos la demanda de la industria petroquímica de las fábricas. Para llevar a cabo esta práctica de manera efectiva y sostenible en el tiempo sin la necesidad de herramientas industriales, el procedimiento operativo consta de los siguientes pasos explicativos. El primero es el diseño de un sistema de gestión de espacios. El primer paso es delimitar en la cocina o área común de nuestro hogar dos zonas de acopio claramente diferenciadas de forma lógica. No necesitamos contenedores costosos. Basta con asignar mentalmente un espacio para elementos limpios y secos como papel, el plástico y las latas, y otro espacio diferente para residuos comunes y orgánicos. El secreto del éxito radica en que los elementos aprovechables pasen por un proceso previo de enjuague rápido y secado, evitando así la descomposición y los malos olores. El segundo es la planificación y estrategia
de compra cero plástico. Este paso se ejecuta antes de salir de casa. Consiste en la sustitución de la necesidad de bolsas plásticas mediante la preparación de un kit de compras compuesto por bolsas de telas reutilizables o mochilas que nosotros tengamos ya en nuestros hogares. El método consiste en negarse activamente a recibir bolsas delgadas en los centros comerciales y priorizar la compra de productos a granel. El tercero es la canalización y entrega responsable. El último paso del procedimiento es la vinculación con el sistema de reciclaje local. En lugar de mezclar todo para el camión recolectar convencional, se establece un día de entrega para los programas de segregación en la fuente de la municipalidad o directamente a asociaciones de recicladores formalizados de cada zona. Al incorporar esta disciplina diaria, transformamos un hábito pasivo en un filtro ambiental activo, cerrando el ciclo de vida de los materiales bajo los principios de la economía circular. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Zulmi Monzón. Gracias, María Teresa. Me presento. Mi nombre es Zulmi Monzón Top y en el caso, el diagnóstico de la herramienta de la huella ecológica arrojó que la categoría de alimentación y el uso del agua representaban un porcentaje crítico del impacto ambiental, derivado del consumo de agua virtual y el desperdicio involuntario en la preparación de alimentos. Por ello, la práctica ecoeficiente que he diseñado y aplicado es el consumo responsable del agua y optimización del recurso hídrico doméstico. Esta práctica se define como la aplicación de métodos de control, reutilización y reducción de volumen del agua potable, utilizada en las actividades cotidianas como la limpieza, higiene y cocina. El agua es un recurso vital, pero limitado, y su potabilización y distribución requieren grandes cantidades de energía. Por ende, reducir el consumo directo de agua se traduce en una menor huella hídrica y una reducción colateral de la energía empleada por las redes de bombeo urbanas, así mitigando los efectos del cambio climático sobre las fuentes hídricas naturales. El procedimiento detallado para realizar la práctica ecoeficiente de manera cotidiana involucra las siguientes acciones estructuradas. La primera es la técnica del reciclaje hídrico en la lavandería. El agua de descarte del primer y segundo ciclo de la lavadora, que suele salir con restos mínimos de detergentes biodegradables, no suele perderse por el desagüe. El procedimiento consiste en pausar o direccionar el tubo de desagüe manual de la lavadora hacia baldes o recipientes grandes acumuladores. Esta agua gris reciclada se almacena temporalmente y se utiliza exclusivamente para limpieza de pisos, patios o para la descarga manual de los inodoros. La segunda es el método de lavado eficiente de alimentos. Al preparar frutas o verduras, la práctica correcta dicta prohibir el lavado bajo el chorro abierto del caño. En su lugar, el procedimiento técnico
consiste en utilizar un recipiente hondo lleno de agua donde se sumergen y desinfectan los alimentos en conjunto. El agua remanente de este proceso, al estar libre de químicos pesados, posee un alto valor residual para el riego de las plantas o áreas verdes domésticas durante las horas de la tarde, evitando así la evaporación rápida. Ahora la tercera, evitando la evaporación rápida. Ahora vamos por la tercera, que es el monitoreo pasivo de fugas e instalación virtual de ahorro. Consiste en la revisión periódica del medidor de agua, en momentos donde nadie está consumiendo para descartar fugas internas invisibles. Asimismo, se incluye la adaptación de los caños convencionales mediante la colocación mental de airadores o reguladores de flujo, los cuales mezclan el agua con aire reduciendo el caudal hasta en un 50% sin perder la sensación de presión. Ahora, cada gota guardada es estabilidad ecosistémica garantizada. Paso el turno a mi compañera Damis. Muchas gracias, Zulmi. Mi nombre es Tamaris Thais Farruchofen y para culminar con la exposición de nuestras prácticas ecológicas, abordaré una categoría que en mi cálculo de huella ecológico resultó determinadamente la movilidad y el impacto en los traslados diarios. Mi práctica coeficiente elegida es la movilidad sostenible mediante el impulso del transporte activo y la conducción eficiente. Esta práctica se define como la preferencia y elección consciente de modos de desplazamiento que no genera emisiones directas de gases contaminantes, priorizando la atención humana y el transporte masivo, o en su defecto. La optimización del uso de vehículos particular, su relación con la reducción de la huella ecológica es masiva. En la huella ecológica es masiva y directa. El transporte terrestre es responsable de una gran parte de emisiones de partículas finas y óxidos de nitrógeno en sus áreas urbanas. Al desplazar el uso del automóvil particular, con cortar, cortamos de raíz en la emisión lineal de gas de efecto invernadero. El procedimiento detallado para incorporar la movilidad sostenible articula bajo las siguientes pautas de acción. La primera es la planificación de rutas intermodales y transporte activo. Consiste en auditar de manera previa nuestros trayectos diarios habituales hacia el centro de estudios o trabajos para distancias menores a los 3 kilómetros. El procedimiento establece presidir por completo de vehículos motorizados, optando por la caminata o el uso de bicicletas,
Para tramos más largos, el procedimiento indica señalar una ruta como trenes urbanos o buses de tránsito rápido, minimizando el uso de colectivos informales. La segunda es la práctica del auto compartido o corpoling. Em, pues que si por motivos de fuerza mayor se requiere el uso de automóvil particular, el procedimiento ecoeficiente directa que la tasa de ocupación eh, del vehículo debe ser optimida. Se coordina con compañeros de estudios o vecinos que compartan la misma ruta para viajar juntos, dividiendo el impacto ambiental en un solo viaje, pues entre cuántas personas en lugar se encentra en cuántos vehículos independientes. La tercera correspondiente de las técnicas es el técnicas de conducción eficiente. En caso de conducir el procedimiento operativo implica mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones bruscas y frenos innecesarios y apagar el motor eh, en detenciones, prolongadas por el superen el minuto. Pues en combustible hasta en un 15%. A través de la implementación de a través de la implementación de estas 4 prácticas ecoeficientes, que hoy les he presentado de manera detallada, nuestro equipo demuestra que no se necesitan transformaciones tecnológicas inalcanzables que generen un cambio verdadero frente al calentamiento global. Las acciones coordinadas multiplican por millones de ciudadanos, construyen la fuerza más poderosa para el desarrollo sostenible. Por ello, desde este espacio impulsador por el Ministerio de Ambiente, te invitamos a ti que nos estés viendo a calcular tu propia huella ecológica. Eh, indi- indi- inde- a tu propia huella ecológica identificada tu mayor punto de impacto y adaptar desde una mañana una de estas prácticas en tu hogar. Desconecta, segrega, desconecta, segrega, ahorra y muévete de forma sostenible.